México tiene el aborto despenalizado solamente en la Ciudad de México los primeros 3 meses de embarazo. El resto del país tenemos los códigos penales donde el delito del aborto existe y solamente hay ciertas causales, se les llama excluyentes de punibilidad. Esto es que el delito se configura pero no se persigue por ciertas causales. Entonces tenemos que México es un país que tiene también las 18 de sus 31 entidades federativas a nivel constitucional protegen la vida desde la concepción. Esto es muy importante también aclararlo para los que no conocen del Estado mexicano. Somos una república federal, esto es, tenemos una constitución federal y cada entidad federativa tiene su propia constitución local. Entonces, en estas constituciones locales también se ha reconocido en la mayoría de las del país que la vida se debe proteger desde la concepción hasta la muerte natural. Entonces, es un delito que se encuentra tipificado. América Latina, los países tenemos una idiosincrasia común, un idioma común, y entonces México, dentro de todos los demás países de América Latina, pues ha sido un país en el que la vida ha estado protegida. Entonces el único país en el contexto latinoamericano que ha despenalizado el aborto tenemos que es Uruguay, y México solamente la Ciudad de México, porque cuando se escucha de México, la Ciudad de México no es el país, es solamente una parte. Entonces tenemos que, sí pensamos que es un asunto pues de gran trascendencia y para también el resto del continente americano. La Suprema Corte está compuesta por 11 ministros y va a sesionar en pleno y tiene una lista de asuntos que va decidiendo que son de gran trascendencia a nivel nacional, y este es uno de ellos. Tenemos entendido por el ritmo de trabajo de la Corte que hemos venido observando desde hace meses que este asunto de Tlaxcala probablemente se discutirá en el pleno el 23 de abril. Esto también es una información que puede encontrarse en la página de internet de la Suprema Corte. Otro punto interesante que a tomar en cuenta es que la sesión en la cual los ministros van a votar este asunto, que les voy a explicar más adelante, se puede ver por internet y se puede también asistir. Digamos que esta sesión de la Suprema Corte es pública, entonces creo que también se puede estar muy pendiente de la página de internet donde vienen enlistando los asuntos. Y el asunto del Código Penal de Tlaxcala, ahora vamos a explicar de qué se trata y por qué tendría una repercusión a nivel nacional. Miren, la historia comienza en que en mayo del 2013 se publicó el nuevo Código Penal de Tlaxcala. Entonces, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Tlaxcala interpuso una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 243 de este nuevo Código Penal, porque consideró que el procedimiento relativo a las excluyentes de responsabilidad por el delito de aborto, que imponían la obligación de dar aviso al Ministerio Público, violaban las libertades reproductivas de las mujeres y el derecho a la intimidad. Entonces, las acciones de inconstitucionalidad las conoce la Suprema Corte. Entonces, esto se fue a la Suprema Corte y el 5 de diciembre del 2013 se publicó una reforma a este artículo que se impugnó, que fue el 243. Por lo tanto, esa acción de inconstitucionalidad quedó sin efecto, pero la Comisión Estatal volvió a interponer una nueva acción de inconstitucionalidad el 5 de diciembre y entonces es ahorita el caso que va a conocer la Suprema Corte. Entonces, ahorita tenemos que de declararse por el Pleno de la Suprema Corte la inconstitucionalidad. Esto significa 8 ministros votando que es inconstitucional este artículo del Código Penal. Tenemos que quedaría ese artículo sin efecto en el estado de Tlaxcala. Pero, ¿por qué es importante a nivel nacional? Bueno, porque los considerandos, esto es, los argumentos o el razonamiento de la Suprema Corte para declarar la inconstitucionalidad van a ser obligatorios para todos los jueces federales a nivel nacional. Entonces, esto en la práctica significa que aún y que queda y sigue siendo penado el aborto en las entidades de la República,
una mujer podría acudir a un juez de distrito y ampararse y entonces puede abortar. Entonces, lo que sucede aquí es que este razonamiento, al ser obligatorio, digamos que en la práctica sí significa un cambio a nivel nacional, aun y si en las constituciones locales de 18 estados se protege la vida desde la concepción, aun y cuando sigan los códigos penales tipificando el delito de aborto, esto sería una transformación del panorama en tema de la defensa de la vida y también de las mujeres, porque aquí estamos hablando que hay una ponderación de derechos. O sea, aquí hablamos que está la vida del no nacido, del nasciturus, y está la mujer. Entonces tenemos que son dos vidas las que están en juego. Entonces nosotros aquí nos preocupa que si se habla de el respeto a los derechos humanos y los tratados internacionales, pues tenemos que hay tratados internacionales como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y como la Convención de los Derechos del Niño, que en su preámbulo reconoce al no nacido también como sujeto de su protección. Entonces se reconoce en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos también el derecho a la vida. Entonces, de decidirse esto conforme al derecho internacional, es muy importante decirlo muy claramente que no existe el derecho al aborto en ningún tratado internacional, en ningún documento vinculante para México. Entonces, en el marco de los derechos humanos no tendría un fundamento que la Corte resolviera que es inconstitucional. La Corte tiene un listado de asuntos que resolver. El asunto de la inconstitucionalidad de Tlaxcala se encuentra al día de hoy en el número 11. La Suprema Corte volverá, obviamente los días santos no sesiona, pero la semana de Pascua, el lunes, empezará a sesionar, y dado que es el número 11 y el ritmo que ha llevado la Suprema Corte, nosotros pensamos que muy probablemente este asunto se decida el 23 de abril, pero es una probabilidad. La Suprema Corte debe decidir en base a derecho, o sea, no estamos hablando que vamos a votar que decida una cosa o decida otra, y entonces porque la gente dice la Corte va a decidir tal o cual cosa. A ver, la Corte tiene que resolver en base a derecho, entonces como ciudadanos tenemos todo el derecho de exigir que la Suprema Corte haga su trabajo. Entonces me parece importante que hace una vía que, dado las tecnologías y las redes sociales que tenemos a nuestro alcance, una vía importante pues están siendo estas plataformas que están haciendo llegar a los ministros pues las firmas de los ciudadanos que están diciendo: hey, estamos poniendo atención en el tema, ¿no? Y estamos interesados en que se resuelva en base a derecho. Entonces yo les puedo decir que en temas de la información que circula y de las plataformas, hay una red que genera este tipo de información que se llama Comparticipación. Ellos son los que están manejando unas alertas para que les lleguen las peticiones a los ministros de que se decida en base a derecho. Entonces me parece que una buena vía para poder vertir este deseo de ser escuchado pues es esta plataforma de comparticipación.